A pesar de la gran cantidad de acciones de sensibilización sobre salud mental que se han realizado en los últimos años, las adicciones siguen siendo uno de los problemas de salud mental que más estigma presentan, existiendo gran cantidad de creencias en nuestra sociedad que dificultan que podamos identificar cuándo tenemos riesgo de desarrollar una adicción y también de aceptar la que tenemos ya encima. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy en nuestro espacio de salud hablamos de ello, del estigma asociado a las adicciones y de todo lo que conlleva en la persona que lo sufre y su entorno, que también es muy importante. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar a tratar este tema, ¿cuándo se diría que estamos desarrollando un problema de adicción? Pues para saber si estamos desarrollando una adicción o alguien de nuestro entorno, tenemos que prestarle atención a que se produzcan dos fenómenos fundamentalmente. Uno de ellos es la dependencia por esa sustancia o esa conducta que se manifiesta en el sentido de que cuando dejamos de hacerlo sufrimos lo que se llama el síndrome de abstinencia, que son síntomas de malestar, pues ansiedad, síntomas físicos, estado de ánimo bajo, insomnio, irritabilidad, mal humor, depresión, etcétera, que se producen, como hemos dicho, cuando dejamos de consumir, si es una sustancia, o bien de hacer este comportamiento al que somos adictos, si es una adicción sin sustancia. Y luego, derivado de ese síndrome de abstinencia, que nos genera no hacer eso a lo que somos adictos, pues viene el hecho de que ya no consumimos o ya no hacemos esa conducta por bienestar o por placer, sino para evitar un malestar, para evitar ese síndrome de abstinencia. Y luego otro proceso que es indicio de que tenemos una adicción es la tolerancia, en el sentido de que cada vez vamos a necesitar más sustancia para evitar esa abstinencia, o lo que se llama en la calle como tener mono, o hacer más esa conducta. Permanecer más tiempo, si es juego o si es apuestas, para conseguir estar sin ese mono. ¿Es necesario, Isabel, que haya alguna dependencia a una sustancia para hablar de adicción? No, se dice que hay adicciones con sustancia, que son las más conocidas, ya sabéis, pues el alcoholismo, la adicción al cannabis, a cualquier droga. Y luego están las adicciones sin sustancia o comportamentales, como serían la adicción al juego, a las tragaperras, las apuestas online, o incluso hay adicciones a las compras, al trabajo, al sexo, etcétera. Realmente estas últimas son las que más desconocimiento hay aún y más estigma presentan, porque socialmente parece que cuando hablamos de adicción se nos va a la cabeza al alcohol, al tabaco, a los porros, pero nos cuesta ver que la adicción no es solo por el enganche a la sustancia química de esas sustancias o de esas drogas, sino que también hay un componente del comportamiento adictivo o del hábito de conducta. Es decir, el tratamiento de las adicciones tiene, si son a sustancias, un componente de desintoxicación de la sustancia química, pero también de deshabituación comportamental para cambiar ese mal hábito, y eso es lo que hay que tratar cuando son adicciones sin sustancia. Oye, parece que cuando hablamos de adicciones en nuestra sociedad tenemos creencias de que las personas que desarrollan o sufren una adicción pues son personas con estilo de vida muy desestructurados, ¿no? Quizás se asocia al mundo de la noche o a la pobreza, pero ¿realmente hay un perfil de persona que desarrolla una adicción? Es decir, Isabel, ¿cualquiera de nosotros podríamos desarrollarla? Pues sí, porque realmente no hay un perfil de persona con adicción. Sí que es cierto que podríamos hablar de factores de riesgo que nos pueden hacer más vulnerables a desarrollar una. Por ejemplo, la falta de apoyo social, se ha descrito, el haber crecido o vivido en entornos con personas con adicción, la pobreza también es un factor de riesgo, o mejor dicho, la falta de oportunidades para salir de ciertos contextos, la falta de herramientas de gestión emocional, el haber sufrido eventos vitales muy estresantes o dañinos, pero realmente es que son factores de riesgo a los que nos podríamos ver enfrentados todos y que hay que señalar que de forma muy importante que no garantizan que sí o sí la vayamos a desarrollar. De hecho, esas creencias de nuestra sociedad de tender a creer que la adicción es cosa del que pues se pasa el día en la calle o tiene un aspecto desaliñado o que vive de una manera desestructurada
o como has dicho, en el mundo de la noche, o que va todo el día puesto, ¿no?, o con la botella en la mano. Esa serie de creencias son las que frenan que muchas personas que tienen una adicción se den cuenta de que la tienen y de que su comportamiento es un problema, y sobre todo también que acepten que la tienen para poder pedir ayuda. Digo que les frena porque al tener ese estereotipo o ese conjunto de creencias no se ven a sí mismos como personas que también han desarrollado ese problema de adicción. ¿Por qué quizás pensamos que para que sea un problema esa adicción tenemos que haber perdido nuestro trabajo o nuestra vida? Es así, ¿no? ¿Verdad? Exacto, tendemos a pensar eso y mira, en consulta nos encontramos con un gran porcentaje de personas que llevan vidas aparentemente estructuradas, que conservan sus diferentes áreas, que tienen su trabajo, su familia, su entorno estructurado, ¿no?, y que tienen una adicción y que han tardado muchísimo tiempo en pedir ayuda y en acudir a un tratamiento porque les costaba verse como personas con esa adicción, porque quizás no encajan con el perfil que se nos viene a la mente cuando pensamos en alguien con adicción, y les cuesta verse a ellos mismos con ese problema. O también que quizás les cuesta verse porque creen que, por ejemplo, en el caso de algunas sustancias como la cocaína o como el alcohol, tienen comportamientos esporádicos de consumo y como el resto de la semana a lo mejor funcionan más o menos bien, pues les cuesta reconocer que eso es un problema, porque para saber si es una adicción no se trata de que la persona esté consumiendo todos los días o apostando dinero todos los días o de que beba todos los días, sino que la clave es si esa conducta o bien está dañando a esa persona de cualquier manera o bien está perjudicando psicológicamente o económicamente a las personas de su entorno. Es decir, yo he tenido algún paciente que sostenía que, bueno, yo es que no tengo ningún problema porque a lo mejor solamente consumo un sábado y para el lunes a las 8 de la mañana ya estoy listo para la semana de trabajo. Pero luego hablas con la familia y lo están pasando fatal, porque se pasan el fin de semana en vilo, en alerta, por miedo a que se dé un atracón, a que los llamen del hospital, a que se metieran algún problema con gente, a que deba dinero. Y aunque sea un comportamiento que hace esporádicamente, que a lo mejor pues desaparece 5 o 6 horas un sábado, cada 2 semanas, pero es un problema porque está afectando y poniendo en riesgo sus relaciones con el entorno. De hecho, yo diría que la mayoría de las adicciones que nos llegan en realidad en las consultas privadas son de este perfil y de este tipo. El hecho de que asociemos adicción a un determinado estilo de vida desestructurado, como antes hemos dicho, Isabel, ¿puede hacer que muchas personas pasen años con la adicción y ni siquiera lleguen a reconocer que lo tienen? Claro, exactamente. Puede hacer que les cueste aceptar que ese problema está ahí y que les está poniendo la zancadilla para avanzar en sus vidas. De hecho, suele ocurrir que en estos casos es el entorno el que sufre y el que quiere empujar al paciente a que busque terapia, y se genera como una dinámica del entorno de quiero salvar al paciente, el paciente cuando ve el ultimátum o el enfado del entorno le promete y le va dando largas de que va a cambiar, y el entorno busca las soluciones por esperar a que cambie y se genera esperanzas, y así van como durante años en bucle. Y en este punto de falta de conciencia de problema por parte del paciente, cuando las familias nos llaman a psicología para pedirle la cita, lo que nos queda es decirles que si el paciente no quiere genuinamente tratarse, poco podemos hacer, porque no va a colaborar, no se va a implicar, y es que, bueno, eso sí llegara a acudir realmente. Y aquí lo que se les orienta es que pues sean ellos los que acudan al tratamiento para saber cómo gestionar esa situación, para que si esa persona no quiere ir, pues que a ellos al final no les acabe afectando. Quizás voy a hacer una pregunta un poco salida de contexto, ¿no? Digamos que si el problema lo tiene un familiar, nuestra pareja, o un hijo o una hija, si esta persona no quiere ponerse en tratamiento, ¿no podemos hacer nada? No, yo lo que les digo a las familias cuando me quieren coger una cita para un familiar con este tipo de problemáticas de adicción es que si la persona con la adicción quiere tratarse, él mismo o ella misma me llamaría sin necesidad de que nadie se lo diga, como persona mayor de edad. Igual que cuando queremos pues teñirnos el pelo o ir a la peluquería o revisar el coche en el taller, nosotros mismos llamamos, ¿no? Es que al final ese detalle de la llamada para coger cita lo que realmente representa es la asunción de responsabilidad por parte de la persona con la que tiene el problema.
Es decir, si llama a la familia, no sé si me entendéis, da indicio a pensar que el paciente no ha asumido esa responsabilidad de su problema porque quizás ni acepta que lo tiene. Luego, si no lo acepta, no se va a poner en marcha para poner soluciones. Entonces ahí yo lo que les digo a las familias es que si su familiar no se responsabiliza de esa adicción, pero le está afectando a ellos como familiares, pues que sean ellos los que hagan cambios o un tratamiento, aunque pueda resultar injusto, pero es que al final es a la familia la que le está perjudicando. Y ahí cuando viene la familia, que no siempre acceden, porque ellos lo que quieren o lo que esperan es que el otro cambie para que deje de hacerle daño, pero cuando acceden a venir, pues trabajamos que ellos retiren las ganancias secundarias que mantienen a su familiar en el problema. Por ejemplo, si es la madre la que convive con un hijo con adicción, pues trabajamos, por ejemplo, el no darle dinero, el no mantenerlo económicamente, el no resolverle los problemas para que éste se movilice, o si es la pareja, pues a veces trabajamos el no asumir un rol maternalista, no ir de salvadora, que habitualmente son las mujeres las que incluso llegan a olvidarse de sí mismas y del daño que esto les causa para sacar a la pareja de la adicción, y muchas veces no lo consiguen. Y en todos los casos vemos que las familias muchas veces tienen muchas barreras emocionales para dejar de hacer esos comportamientos que mantienen a la persona con la adicción en ese problema. Bueno, luego, por lo que comentas, no parece que la familia o el entorno podamos hacer el tratamiento por nuestro familiar con esa adicción. Pero sí podemos fomentar, ¿no?, que se dé cuenta de que tiene un problema, por lo menos que abra los ojos y decirle, debes de reconocer que tienes un problema. Claro, y que una adicción es, en algunas ocasiones, yo lo comparo a veces con una diabetes. Una vez que la tenemos, se nos presentan dos opciones: no aceptar que está ahí y que nos vaya poniendo la zancadilla, ir adquiriendo deudas, poner en jaque a las relaciones, perder empleos, el trabajo, las amistades, o aceptar que está ahí, no tengo la culpa de haberla desarrollado porque nos puede tocar a cualquiera, pero responsabilizarme de que yo tendré que hacer las adaptaciones vitales o quizás dejar de ir a los bares, cambiar mi estilo de ocio. Quizás no podré volver a beber una copa de alcohol nunca, o quizás no llevar mucho dinero encima, en función, claro está, de cada caso, que tenga que hacer las propias. Pero podré recuperar mi vida y no dejar que la adicción afecte a otras áreas como la familia, el trabajo, la pareja, etcétera. Y eso realmente no lo puede hacer el entorno por la persona, sino que tiene que ser la persona la que asuma esa responsabilidad. Cuando hablamos, insistimos, de adicciones, al principio hablábamos un poquito, ¿no?, de esa vida un poco más desestructurada, ¿no? Siempre se asocia al mundo de la noche, a la pobreza. No hace mucho tiempo, hace una de las pocas de las salidas que hacemos de la radio, ¿no?, recuerdo hace poco estar en un lugar, no hace falta tampoco entrar mucho en materia, pero que al final había incluso profesores. Nos encontramos también gente profesional en otros ámbitos que también han caído en adicciones. O sea que esto no solamente cae, como decíamos, en la pobreza o en el mundo de la noche. Claro, porque a veces las circunstancias vitales nos empujan a, digamos, no saber encontrar otra solución o otra vía, que es la adicción a los problemas que nos va, o a los obstáculos y a las piedras que nos va poniendo la vida. Pero claro, llega un momento en que aunque yo no tenga la culpa de desarrollar esa adicción, sí que tengo que ser yo la que asuma la responsabilidad para poder salir de ahí. Entonces no hay un perfil de persona con adicción, pero es la persona la que tiene que hacer la mayor parte del trabajo. Hoy sobre la mesa, en nuestro programa de Más FM de salud con psicología, hemos puesto sobre la mesa el estigma asociado a adicciones y problemas para pedir ayuda. Isabel, de este tema o de otros, queremos saber cómo poder localizarte. Pues como siempre, ya sabéis que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y las redes sociales de Isabel Psicología para tratar este tema o cualquier otro que os interese. Por supuesto que sí. Pues nos citamos, si te parece bien, pues hasta la próxima semana. Claro que sí, hasta el martes que viene.